Ideas fresh, mentes on point, un espacio único donde todo ya nos entendemos de base, ya estamos muy en la misma línea. Primero, agradecerte por estar aquí. Ya hemos tenido una mini charla, pero ya veo el tono que traes, el tipo de discurso que creo que es muy necesario aquí, ¿no? De acercar como información de alto valor, traduciendo, ¿no? Para la ciudadanía. Bueno, bienvenidos a las tertulias de Mediatac. Estamos en los estudios de Mediatac. Nerea, me estabas contando del Lantic, cómo nace. Yo decía, es una sociedad anónima, es empresa pública, no me dices que no. ¿Hacemos un breve resumen de lo que es Lantic? Sí, Lantic es la sociedad, es una sociedad anónima, pero de titularidad pública, ¿no? 100% de la Diputación Foral de Vizcaya, que nace hace 43 años. De hecho, fue la primera empresa pública, porque sí, o sea, empresa pública como tal, la primera empresa pública de servicios de digitalización, servicios IT a nivel estatal. Wow. Al final también tenemos que tener en cuenta que en aquel momento, entramos en una nueva era y había que montar los servicios tributarios en el entorno digital. Y Vizcaya, en ese sentido, pues bueno, fue pionera y decidió pues montar una sociedad que también tuviera la flexibilidad para poder dar servicios lo antes posible de la manera óptima. Qué bueno que digas eso, porque me parece genial que lo puntilles, porque los ciclos se repiten, ¿no? Naturalmente, y ahora estamos de vuelta, ¿no? Siendo pioneros de algún modo también con la parte de cuántica, ya entraremos, iremos hacia ahí, pero claro, dejar claro también que normalmente todo el mundo piensa, ¿no? A pie de calle, pensamos, ¿no? Ya se está haciendo algo, ya avanza el gobierno rápidamente, las instituciones, parece que va lento, pero no. O sea, ya hay entidades que están acelerando estos procesos, hay mucha gobernanza del dato enfocado hacia allí, hay mucho proyecto que nace también ahora de la escucha ciudadana hacia luego GovTech, ¿no? De intentar pregnar con diferentes proyectos en las instituciones. Se está haciendo mucho y hoy me encantaría ahondar contigo en esos aspectos. Sí, yo creo que ahora también lo que hay es, pues hay muchos canales, ¿no? A través de los cuales se comunica, ¿no? lo que vamos haciendo. Pero yo creo que sería injusto circunscribirnos al momento actual y decir que ahora se está haciendo mucho o que se está acelerando. En el caso de Lantic, ¿no? que es lo que me toca, en el ADN de Lantic está la innovación. Ha sido una referencia, y lo digo con orgullo, con orgullo pero con mucha tranquilidad, además con la tranquilidad de saber que estoy hablando con la verdad en la mano. Exacto. Entonces es una sociedad pública que ha sido muy innovadora desde sus inicios. Que siempre ha estado, digamos, con un planteamiento de ir un pasito por delante, ¿no? de lo que pudiera estar sucediendo en el entorno público, concretamente. Y eso, luego ha repercutido en la forma en la que los servicios públicos también se plantean. Dicho esto, es verdad que en los últimos años, como la sociedad se ha hiperdigitalizado, pues nosotros mismos también, digamos, hemos tenido ese acelerón. Claro. Pero ya viniendo, de una perspectiva en la que para nosotros, eso era nuestro día a día. O sea, no lo hemos vivido como algo excepcional, sino como algo que ya se venía haciendo desde el inicio. Claro, quizás ahora está todo en relieve, ¿no? O sea, que toda la discusión está en relieve, o sea, todas las capas. Ahora, antes quizás era más centralizado en noticias como muy generalistas, ¿no? Como que englobaban ciertas acciones muy concretas. Ahora se puede comunicar y se comunica en muchos nichos y cualquier cosa que tú puedas contar ahora aquí la puede estar viendo alguien en Valencia, en Buenos Aires, en Nueva York, que puedan despertar y hacer clic y decir, uy, en nuestras administraciones también podemos tener esto. Es decir, ha cambiado radicalmente
todas las capas, ¿no? No solo lo que dices tú de la innovación desde el proyecto. A ver, desde el punto de vista de lo que son las relaciones internacionales, Claro. ahí también, o sea, nosotros tenemos muy presente que evidentemente, digamos, nuestro radio de acción principal es más regional, pero siempre hemos tenido una red de relaciones tanto a nivel estatal como a nivel internacional muy ricas, que también desde ese punto de vista pues nos ha permitido conocer qué podían estar haciendo otros, pero no solo en el ámbito público, sino también hemos mirado mucho al ámbito privado. Porque yo siempre suelo decir, al final el sector público, los servicios públicos no es una única cosa, es un sector de sectores. Si nosotros estamos hablando de transporte, pues transporte tenemos cosas en común con la agencia o la autoridad de transporte de Londres, que tiene un componente público, pero también podemos tener relaciones, o sea, quiero decir, interés por intercambiar información, conocimiento con empresas privadas que también llevan transporte, porque desde el punto de vista de digitalización, de servicios digitales, de operación de los servicios, pues digamos, las necesidades no son tan distintas, es más bien, es que no son distintas. Claro. Si hablamos, por ejemplo, pues del mantenimiento de las carreteras o de la operación de unas carreteras, pues 3/4 de lo mismo, de infraestructura. Sanidad también, ¿eh? Sanidad. Nosotros, bueno, en Diputación no llevamos sanidad, pero bueno, servicios sociales sí, una residencia, quiero decir, entre una residencia privada, una residencia pública, y eso a nivel, digamos, no global. Yo insisto siempre que estamos hablando de un sector de sectores y que cada uno de estos sectores tiene sus especificidades, que eso además dota de mucha riqueza a nuestro trabajo, que es un valor importante, o sea, que para los equipos. Un vaso comunicante entre esa innovación privada, esa aceleración del mercado y las administraciones en ese supersector, y vais como traduciendo ¿no? y reordenando. Sí, bueno, a veces, quiero decir, no siempre el entorno privado es el pionero. En muchos ámbitos el entorno público es el pionero. Pues fíjate, esa máxima de los privados lo tenemos todo el rato como muy presente y sacamos como pecho siempre. Yo ahí, o sea, es decir, buen debate, me yo gusta. vengo del mundo privado, claro. O sea, he trabajado muchísimos años en el mundo privado y conozco ambos mundos, y no siempre, digamos, la innovación igual no es muy, no sé si es muy políticamente correcto lo que voy a decir ahora, pero bueno, es muy de actualidad, ¿no? Pero en el ámbito, por ejemplo, pues de la defensa y la ciberseguridad, las primeras grandes investigaciones y las dotaciones, digamos, fuertes de inversión suelen ser públicas, no privadas, históricamente. Sí. Y luego se capitalizan en el ámbito privado y, bueno, ahí se van conjugando, con lo cual yo creo que son dos mundos que se entienden, y concretamente, además, vamos, en Vizcaya, en Euskadi, en esos modelos de colaboración público-privada con los que se ha trabajado durante muchos años, que los vivimos con normalidad, aunque en otros sitios les resulten chocantes, pues esa innovación, digamos, que va de la mano entre lo público y lo privado, con lo cual, no sé, a mí, yo no suelo trabajar desde el planteamiento de que son dos mundos totalmente diferenciados y que uno, si me permite la expresión, va como un tiro y el otro va rezagado. No, a veces es como cuando me preguntan qué solución es mejor, ¿no? Y te vas a los cuadrantes mágicos de Gartner y digo, bueno, pues a veces uno coge un poquito la avanzadilla, luego el otro se pone las pilas, y yo casi lo asimilaría a eso, ¿no? Bueno, pues siempre hay muchos retos en todas las capas que van avanzando, en la parte de investigación académica, las transferencias tecnológicas de los centros tecnológicos, los centros de investigación, científicos, o sea, es decir, hay muchos players, universidades obviamente detrás de todo esto, entonces claro, conjugar todos esos players es muy difícil y bueno, yo entiendo que ahí ya estáis ¿no? siempre haciendo con mucha prospección también, uniendo, ¿no? Y puntos. Sí.
A ver, nosotros en las capas de investigación básica, e incluso en la aplicada, en TRLs bajitos, no nos solemos mover, porque nosotros al final trabajamos en mercado, vamos a decir. Desde el 6 vas tú igual. Sí, por supuesto, claro, por supuesto. Claro. Nosotros ya estamos en las capas de aplicación, porque tenemos que dar servicio, ¿no? Otra cosa es que bueno, pues nosotros tenemos áreas de innovación, de visión tecnológica, ¿no? que son unidades que digamos que van realizando esa prospectiva de qué es lo que está sobre la mesa, cuáles son las cuestiones que pueden venir, qué tecnología pues nos puede empezar a dar soluciones hay sobre mucho reto ahí. Sí, hay mucho reto también en la parte de seguridad, ¿no? Porque tú lo decías, el contexto de ciberseguridad. Sí. Hablemos claro y no es nada polémico, estamos en medio de una posible guerra fría a nivel global, a nivel ciberseguridad, 100%. Bueno, una posible no. Bueno, exacto, por ser como tibios. A ver, nosotros, a mí me suele gustar ser prudente al hablar de ciberseguridad y no desvelar tampoco muchas cuestiones que estamos haciendo porque, bueno, pues estamos muy expuestos y somos un caramelito. Claro. Pero nosotros eso lo vemos. A ver, nosotros velamos por la seguridad de los sistemas, de las aplicaciones en un entorno público con datos especialmente sensibles y no solo los datos, sino con procesos. O sea, yo no suelo comentar en el entorno profesional y algunos se asustan cuando lo digo, ¿no? Y yo digo, no, si nosotros contamos y yo cuento con que nos van a atacar, ninguna duda, ¿no? Pero que en algún momento hay que pensar que van a entrar. Claro. Porque a muy grandes les han entrado. Entonces, ¿por qué vas a ser diferente? Lo importante es tener garantizada la continuidad del negocio, ¿no? Los planes de continuidad de negocio, sobre todo en infraestructuras críticas, eso es fundamental. Mira, ayer estaba hablando con un experto en ciberseguridad. En tiempo real miramos en el ordenador los ataques, habían 30 y pico gigas en ese momento, habían pasado por 1 tera, pero nada, en esos segundos. Sí. Y eso te estoy hablando de una red privada de 100 clientes, muy pequeñita, de privados también, no era público, imagínate, estar expuesto, ¿no? Con sistemas tan visibles. Entonces, nosotros lo vemos el tráfico, contamos con un SOC, ¿no? Tenemos, protocolos de respuesta ante incidentes, hemos acompañado a otras entidades cuando han tenido problemas y la inversión, digamos, que realizamos en seguridad es importante y increciendo, ¿no? Es un vertical de nuestra actividad fundamental. Pero sobre todo, ya digo, los datos es importante y todas esas fugas de datos y demás, sí, pero la continuidad de negocio es tan importante que a veces igual se pasa como un poco más de... No, lo importante es recuperarse y seguir manteniendo los servicios, claro. Es que en la competitividad, o sea, si lo vemos desde el punto de vista físico, es como tener 20 locales comerciales que no tengan seguridad, ¿no? Y de repente pues se vulnera alguno y nadie dice nada y sigue. ¿Sabes? Hay un ataque físico es muy visible. Ahora en digital es lo mismo. O sea, en cierto modo estamos rearmándonos, ¿no? Al igual que en el contexto global a nivel Europa, pues a nivel digital entiendo que también. Sí, es apasionante verlo, ¿no? Porque al final nosotros pues lo vemos todos los días. Después te mencionaba que lo verás tú, las barritas de estado. Sí, o sea, lo ves y a veces pues cuando tienes en este contexto geopolítico, ¿no? en el que hay bloques, ¿no? Organizaciones que son organizaciones criminales, o sea, les llamamos hackers, parece que se suaviza, pero no, son organizaciones totalmente criminales. Delincuentes digitales. Exactamente. Y entonces, aquellos, por ejemplo, pues en campañas de ataques de denegación de servicio, no están buscando el robo de datos. Lo que están buscando es un desprestigio por
por digamos, parar los servicios, lo que contaba antes, ¿no? De la continuidad del negocio, es pararlos. Exacto. ¿No? Eso es lo que, claro, lo que pueden buscar. Claro, ¿no? un ataque es frenar una actividad. Eso es. Por ejemplo, no sé, imagínate, por no llevarlo a nuestro plano, imagínate que atacan a una plataforma que vende entradas para conciertos. Uh-huh. Si te atacan a través de un ataque de denegación de servicio y te bloquean la web, la plataforma, realmente no están entrando a tu sistema, pero está tirado. Claro, si tú estás sacando a la venta tu concierto estrella, ese día es que la gente no puede acceder, tú no puedes vender, eso va a tu negocio. Total, y no solo eso, es que esa empresa va a perder cientos de miles de euros Eso porque son es. macro Eso proyectos es. que Sí. la gente no sabe, pues mucho dinero se despliega, recursos y demás. Bueno, la parte de ciberseguridad ha estado Sí. genial, me ha gustado empezar fuerte, me ha encantado, porque es súper Es interesante. un ámbito apasionante, Sí, total. Y luego entender también, o sea, cómo, digamos, porque muchas veces seguimos teniendo a nivel social, quiero decir, ¿no? En mente, ¿no? A ese chaval o esa chica ¿no? Como con ese aspecto romántico en el garaje de su casa, Total. Que eso además es como muy americano, porque aquí en el garaje de nuestras casas pues no suele Total. ser lo habitual, Total. ¿no? No que está pues queriendo entrar en los sistemas de inteligencia de un país y demás. No, esto es un negocio, ya digo, es delincuencia, mafias digitales que al final pues están ahí para hacer negocio, por un lado, y por otro, pues para desprestigiar bloques geopolíticos con los que no comulgan. Y casi, o sea, simplificando mucho, pues hay, sí, luego pero bueno, hay eso, otras cosas. me encanta que lo menciones menciones y que cerrando este capítulo pequeñito, dejar claro que hay mucha protección ahí, que el foco está en proteger esos intereses públicos. Sí, en proteger y reaccionar. Y reaccionar también, Sí. exacto, para contener. Sí, proteger, contener y restaurar. Muy bien, me encanta, empezamos fuerte. Entonces, claro, ahora vas a hablar de cuántica, porque claro, en la parte de cuántica, menudo salto, que sigue teniendo relación en una parte con la ciberseguridad. Sí, bueno, sobre todo por el tema de cifrados, vulnerabilidades por la parte de cifrado, ¿no? Porque el cifrado postcuántico viene a resolverlo, pero claro, hay mucha vulnerabilidad futura y ahora se trabaja justamente para contener eso, ¿no? Y las telecomunicaciones también, que también se están reescribiendo, porque hay proyectos ya en activo y bueno, y también hay un clúster ya a nivel cuántica también que se está desplegando. O sea, Euskadi ya está dando esos pasos, ¿no? Vizcaya también. Sí. A ver, dejando la parte, digamos, ciber a un lado y entrando en la parte de las tecnologías cuánticas. A ver, nosotros hace ya tiempo que estamos trabajando en ello. Como decía, ¿no? Esos equipos de prospectiva que están viendo pues por dónde, digamos, van los tiros. Ya hace unos años que se identificó que las tecnologías cuánticas pues las teníamos que seguir de cerca, ¿vale? Y estoy hablando de hace muchos años, ¿no? De hace muchos años. Lo que pasa que vivimos un poco el invierno de esa tecnología a nuestros efectos, porque todavía pues estaba, como decía, en un estadio muy emergente y en el ámbito científico. Sí, de pura investigación. Eso es. Entonces, pues para nosotros todavía estaba muy alejado de la posición que podíamos tomar, ¿no? Lo que pasa que hace ya 5 o 6 años ya, pues empezamos a seguirla ya más de cerca y a ver y a empezar a trabajar sobre cuáles podían ser las oportunidades, tanto para nosotros como empresa que ofrece servicios tecnológicos, como para la propia institución y el territorio de Vizcaya, Euskadi, ¿no? Y entonces ahí sí que ya pues tomamos posición, ¿no?
y desde el, podría decir, 18 se materializan, digamos, más los trabajos que se realizaron en el 21 visiblemente, ¿no? Pero desde el 18 ya, bueno, pues empezamos a trabajar de manera seria, ¿no? En un planteamiento. Entonces, la visión, digamos, que tenemos desde la Diputación Foral de Vizcaya y desde el ANTIC es de la oportunidad que ofrecen las tecnologías cuánticas en clave de competitividad industrial, y ahí hablo de competitividad industrial de la parte privada y también de la pública, ¿no? En clave de competitividad industrial y con un enfoque muy de llevarlo a mercado, ¿no? De aplicación industrial de las distintas tecnologías cuánticas. Entonces, ese enfoque para mí es importante recalcarlo, ¿no? Nuestro enfoque estratégico está en la aplicación industrial. Por eso, digamos, o sea, incluso en el naming, ¿no? del branding que tenemos, BICAIN es Industrial Advanced Industries, ¿no? O sea, Vizcaya, Industrial Advanced Industries. Y entonces, esa es una pata que es importante tenerla en cuenta y que ha sido diferencial desde el planteamiento inicial. Porque, bueno, hay otras iniciativas que son complementarias y para nosotros totalmente enriquecedoras y fundamentales, ¿no? Porque sin la ciencia no hay aplicabilidad, o sea, eso está claro, ¿no? Pero bueno, pues hay otras iniciativas a nivel internacional que igual están más enfocadas a la parte más científica. Nosotros necesitamos de la ciencia, colaboramos con la ciencia, pero nuestro enfoque está puesto, digamos, en esa aplicabilidad. Luego, en cuanto a lo que son las tecnologías cuánticas, se habla mucho de computación cuántica y muchas veces se expande la computación como si fuera todas las tecnologías cuánticas. Nuestro planteamiento siempre ha sido explorar y explotar, en el mejor sentido de la palabra, las tres patas, las tres grandes ramas o familias de las tecnologías cuánticas, tanto la computación como la sensórica y metrología y las comunicaciones cuánticas, ¿no? Que ahí es donde empieza un poquito a entrar la ciber, porque claro, la parte de la comunicación cuántica junto con la computación cuántica, la oportunidad se puede convertir en malas manos en un riesgo, y entonces ahí digamos que todas las claves de encriptación, los protocolos de encriptación que se han utilizado hasta el momento se pueden ver comprometidos y nuestras comunicaciones pues se pueden ver digamos comprometidas, ¿no? Y ahí pues bueno, pues digamos que sale como un sub sector, ¿no? Que es muy relevante y en el que hoy en día ya se está trabajando mucho en la revisión de esos protocolos y bueno, y en establecer pues un nuevo modelo para realizar esas comunicaciones, ¿no? De ahí también que igual habéis oído la web cuántica a nivel europeo, ¿no? La internet cuántica también se suele utilizar a veces y va ligada a eso, ¿no? A esas comunicaciones seguras. Entonces estaríamos hablando de eso, enfoque industrial en las tres patas. Y luego hay otro tercer elemento que a mí siempre me gusta resaltar, que es qué pasa con la IA y con la supercomputación, ¿no? Con HPC. Porque mucha gente me pregunta, bueno, pero esto, o sea, ¿estáis apostando en cuántica y no estáis apostando en IA? Digo, no. Nada más lejos de la realidad. Es que van de la mano. De hecho, donde encuentran un especial espacio de creatividad constructiva es cuando se encuentran. Porque las tres vienen a dar respuesta a retos o preguntas de especial complejidad en entornos de preguntas multivariable, con arquitecturas complejas de la propia pregunta. Y eso nos suele llevar generalmente a que eso conlleve muchos datos. Por eso también a veces se suele confundir, ¿no? Las tecnologías cuánticas es cuando tienes muchos datos. No, si solo tienes muchos datos, igual con un Big Data no necesitas casi, o sea, es suficiente, ¿no? Es suficiente.
Pero realmente, o sea, la IA con HPC y con cuántica tienen que ir muy de la mano. Y cada una entrará a solucionar el problema en una fase. Me encanta que hayas hablado de industria, primero ser pioneros en apuntar hacia allí otra vez, porque en el siglo pasado ya se hizo esa apuesta por la industria y fue un acierto claramente, y entonces tiene todo el sentido. Esa parte también, ¿no?, de que dices tú, ese merge entre los modelos, llegar más a ese razonamiento profundo, también garantiza, mediante los chips cuánticos de procesamiento, van a garantizar, más allá también de la propia encriptación que viene en esas telecomunicaciones que también mencionabas, que van a ser más robustas y seguras, todo ya en capa cuántica, básicamente. Pero sí que es cierto que se pide y se necesita en espacios críticos de los sistemas un razonamiento profundo de 100% de acierto, no se puede fallar. Actualmente la IA todavía falla muchísimo. No se habla de esto porque parece que el juego semántico de hablar con la IA funciona, pero falla mucho. Es como, a ver, es como todo, ¿no? La IA, la inteligencia artificial y la inteligencia artificial clásica, vamos a decir, claro, ¿no?, con la que ya llevamos trabajando tiempo, y la generativa, que es ahora cuando, digamos, ha tenido esa superinflación marketingiana. Sí, que ha sido un boom. Aparte, como lo de cuántica que has dicho, que durante muchos años hubo invierno y de repente ahora, ¡pum!, todo el día. Eso es. Pues con la IA, igual. A mí me parece una herramienta maravillosa. 100%. O sea, maravillosa. Y ahora estamos en ese proceso, ¿no?, de expansión. Hay que probar y luego recolocar las cosas en su espacio. Entonces, ¿que falla? Bueno, depende en qué contexto. Falla Claro. más o falla menos. Claro, si estamos hablando, por ejemplo, pues de herramientas abiertas, ¿no?, que tira de fuentes abiertas y que están preparadas además per se para terminar dándote una respuesta, salvo algunas a las que le hayas dicho esto no respondas. Por ejemplo, ¿cuál es el código cuál es tu código, ¿no? Y esa cierra la puerta rápido, pero porque ya se le ha dicho esto no lo sabes. Sí, ese famoso anti-prompting. Eso, Claro. esto no lo sabes, ¿no? O algunas cuestiones pues de tipo más que se han considerado pues más delicadas o sensibles pero por lo demás al final es como, pues eso, es alguien que está preparado, o sea, que se le ha dicho, tienes que contestar. Entonces, ¿no?, esas alucinaciones de las que se hablan, esas imprecisiones, pues es porque lo que le hemos dicho, lo que le hemos pedido es que conteste siempre. Claro, cuando eso lo llevamos, esto al final son herramientas pues más, digamos, de uso, generalistas, de uso democrático, ¿no? Claro. Y hay que ser consciente de lo que ofrecen o no. Pero yo tampoco me llevaría las manos a la cabeza, porque llevamos acostumbrados y damos plena validez a una búsqueda que hagamos en un buscador. Y suelo intentar no decir nombres, pero buscador. A veces buscador, ¿no? Sí. Pero bueno, a veces me costará, con lo cual igual digo alguna marca comercial, no sé si debo o no. Pero llevas razón, Nerea, en eso, porque claro, damos por hecho que esos primeros inputs que llegan de esa pregunta son la respuesta. Y eso, el criterio debe estar en la persona, obviamente. Eso es. Cuando más tenemos ese temor, ¿no? ¿no? La IA va a hacer desaparecer casi el género humano. Sí, se está hablando mucho, se genera mucho ruido en Internet con esto. Eso es, total. Sí. Yo creo, a ver, tampoco la locomotora mató otras formas de hacer. Habrá una evolución, por supuestísimo que sí, pero bueno, las evoluciones que hemos ido viviendo en los últimos años, o sea, mi generación no nació con un móvil en la mano, ni mucho menos. Entonces siempre hay un periodo de adaptación. Por supuesto, pues hay que aprender, hay que ponerse las pilas, hay que estar abierto, pero yo creo que hay que perder el temor, ¿no? Hay que perder el temor que generalmente frena, ¿no? Y ya digo, no demonizar una herramienta, porque en estos momentos no es que no me ha dado la pregunta correcta. A mí, en muchos casos, yo soy súper usuaria de IA, me encanta,
Yo también. Y no siempre utilizo lo que me da. Claro que no, pero te hace reflexionar. Sí, de hecho hay un ejemplo que lo hice con mis hijos y que me dio mucho que pensar cuando empezaron las herramientas, bueno, ChatGPT, Sí. cuando, vamos, el gran boom y demás. Y bueno, mi hijo tenía que hacer en clase pues un trabajo que era algo de Middle Ages, algún trabajo de Middle Ages y tal, y no sé qué, y entonces le dije, bueno, se llama Íñigo, le digo, Íñigo, haz una cosa, tú hazte el trabajo, cosa como te han pedido en clase, pero luego haz una prueba. Pregúntale a ChatGPT cómo el trabajo, hazle la misma pregunta, esa misma pregunta, hazle, y a ver qué dice. Me encanta. Y entonces lo hicimos en casa y yo fui la primera sorprendida gratamente. Y gratamente por la herramienta e ingratamente por mi cerrazón mental, porque yo me considero una persona de mente abierta y además bastante, o sea, internacional, he vivido y me he movido en ambientes internacionales, pero fui también consciente de mis propias limitaciones a veces, las que Qué bueno tenemos, que digas ¿no? eso. Entonces, ChatGPT no dio una mejor respuesta en toda la parte, digamos, de los hechos históricos que a él, digamos, le habían dado en clase, ¿no? En un momento dado, o lo que se hubiera esperado de ese trabajo. Pero sí que incorporó, por ejemplo, muchas cuestiones sobre cuál era el estado del arte, qué es lo que sucedió en el entorno asiático, que por ejemplo pues en la zona de Japón, en China, la Edad Media es muy relevante y muy rica y para nosotros no existe. Claro, por el sesgo histórico. Sí, porque somos europeocentristas. Claro, hay un sesgo, claro. Y entonces El modelo es ChatGPT agnóstico. lo incorporó. Claro, porque es agnóstico. Y, bueno, supuestamente agnóstico. Eso es. Y entonces ahí me dio que pensar y dije, pues es una herramienta que sobre la que hay que trabajar posteriormente, pero como una enciclopedia, como cuando utilizábamos las enciclopedias cuando nosotros éramos adolescentes. Claro que sí. Pero la Larousse, hay ejemplo. que tenerla muy, muy en cuenta. Y yo ya digo que la utilizo. Bueno, me acuerdo que sentía hacer trampas con Wikipedia, luego antes con Encarta, no sé si recuerdas, con los CD-ROOMs de Encarta, que era otra enciclopedia ya digital, que fue la primera del mundo, y luego antes ya era la Larousse, que te vendían puerta a puerta. Sí, con los CD-ROM. Y luego los CD-ROM los también, CD-ROM. efectivamente. Sí. Bueno, pero de ese punto a hoy, ¿no? Empezamos a interactuar con la interfaz vía pregunta, como se vuelve más robusto ahora con la IA porque podemos hacer ya, ¿no? A nivel semántico más exposición, le hablamos de un problema, de un dilema y ya lo procesa, ya lo razona, devuelve, o sea, eso nos eleva la conciencia de forma inmediata porque tú pasas a hablar de otra manera, a razonar de otra manera y eso yo veo que es como una vara hacia arriba, eso indudable. Con las nuevas generaciones ya va a ser, ¿no? Hormonar esas mentes increíblemente. Entonces, claro, ahora si vamos hacia la parte de cuántica, porque el mundo de la IA claramente es progresivo y explosivo, no sabemos cuánto, pero con la cuántica puede ser definitivo, ¿no? Sí. La consolidación. Insisto, en problemas complejos sin ninguna duda, ¿no? A ver, no veo, por ejemplo, aplicabilidad en tema de materiales. En el ámbito, digamos, de análisis molecular, de sintetización de proteínas para diseño de fármacos o terapias personalizadas. O sea, la complejidad de la pregunta, ¿no?, a resolver es tal que en esos entornos es donde las tecnologías cuánticas pueden tener y deben tener su lugar.
Claro, la medicina de precisión ahí evoluciona ya a pasos agigantados. El plegado de proteínas que mencionas con AlphaFold lo están haciendo, las grandes farmas se están incorporando, salen también pequeñas empresas. Logísticas globales, o sea, redes de logística global, multimodales, claro. Ahí, o sea, pues eso también es otro ámbito importantísimo. Luego también en cuestiones como planificación de la producción, ¿no? Al final, como vamos a un entorno tan pues pasando del más customization, ¿no? a la personalización de quiero el coche, lo quiero, ¿no? Con estas características y demás, y claro, dices, antes igual fabricabas 20 de esas características, pero es que ahora esos 20 luego tienen cada uno sus subcaracterísticas. Es una auténtica locura, claro. Claro, y ahí pues el coste de montar, de desmontar digamos, las líneas de producción, ¿no? De volver a reorganizarlas, pues en ese tipo, digamos, que esos son problemas de optimización y que tienen que ver con la logística también, pues eso, digamos, que son ámbitos interesantes, ¿no? En materiales, por ejemplo, pues en el entorno aeroespacial, hacerlos cada vez más ligeros, pero a lo mismo seguros, robustos. Y eso aplicarlo luego aquí también, porque esa arquitectura de nuevos materiales van a permitir construir nuevos productos con otras lógicas, sumado a IoT también, por cierto. Sí, luego, por ejemplo, pues ya en entornos, digamos, no tan físicos, ¿no? En los que la parte, digamos, de simulación de la computación entra en juego, pero en la parte más de optimización o machine learning, pues en banca y seguros, por ejemplo, optimización de carteras o agilidad, por ejemplo, pues en la detección de fraude. Total, eso ¿no? lo usa mucho Mastercard, Visa, todas las grandes. Eso es. Tal cual. Sí, sobre los rieles de la interoperabilidad en la parte bancaria. Entonces, claro, ya vemos claramente que, según hablo contigo, yo no puedo parar de ver cosas, ¿no? De las que hablar, porque hay tantísimo, es como si fuera una especie de nuevo reset de todo, en el que se va a reconstruir de otra forma, ¿no? Todo el sistema completo. Entonces es un mar de oportunidades. Sí, yo todavía no había nacido en ese momento, ¿no? Pero a mí, todo lo que es la industria espacial y aeroespacial siempre me ha parecido apasionante. Total. De hecho, puedo contar un pequeño secreto porque yo empecé ingeniería aeronáutica. Wow. Que hay días que todavía digo, tenía que haberle dado una segunda oportunidad. Pero bueno. Me desquito de otra manera. Me desquito desde el punto de vista de la gestión. Igual hay proyectos futuros, no sabemos. Puede ser. Hay retos. Pero, claro, cuando digamos, se lanzaron las primeras misiones a la Luna, Apolo. Ahí, claro, imaginemos, ¿no? Las computadoras que ocupaban salas completas. Entonces, si buscamos, ¿no? Buscamos una asimilación, ¿no? Un símil, pues igual en el estadio de la computación cuántica estamos ahí, ¿no? Estamos ahí en ese momento, en aquel momento, por buscarle un símil, ¿no? Sobre todo para poner en perspectiva de dónde nos va a llevar esto. Porque cuando estaban en aquel momento, el planteamiento de personas inteligentísimas, visionarias, que era que los ordenadores no iban a estar, que cada uno no íbamos a tener un ordenador. Y claro, ahora lo que tenemos es un arma de destrucción masiva que se llama móvil. Total. ¿No? Ya, o sea, no contentos con ordenadores y demás, ¿no? Y televisiones que son mini ordenadores. Total. Entonces, a mí me suele gustar ponerme, ¿no? Reubicarme en aquel momento y decir, podríamos estar en ese momento, en otra era, en otra fase. Es que la fotografía es exactamente la misma y lo que cambia es la forma de... O sea, pasa de la física clásica, ¿no? Porque la cuántica rompe toda la ley clásica. Entonces, pero el reboot es el mismo, porque la foto es la misma. Es superordenador gigante, pero ahora, por ejemplo, de Majorana 1, que es así, el chip, y lo aislaron ya, o sea, de todo, ¿no? De las intervenciones del medio ambiente, que es el principal problema de cómo procesar ese chip. Están en frío y digo, wow, o sea, ya ha pasado. O sea, ya estamos ahí. Sí, entonces por eso, o sea, que a mí me gusta tomarme
este reto con ilusión, pero sin miedo y con eso, con la idea de que podemos estar en ese momento y que no tenemos ni idea de dónde nos va a llevar. Vamos a hacer una pausa aquí de concepto, porque quiero ir a 2017, por ahí, cuando tú estabas hablando de cuántica, estabais hablando 18, de cuántica, 18, sí, vale. Sí. Claro, eso, ahí el contexto era absolutamente, ¿no?, aisladísimo. O sea, sí. A ver, ahí... ¿Cómo conseguís incorporar ahí no, todo esto? Ahí las conversaciones no eran conversaciones, digamos, públicas. Claro. Eran conversaciones muy ligadas al mundo científico, fundamentalmente, y en el mejor de los casos al de los centros tecnológicos, de algún centro tecnológico. Pero eran pequeñas, ni tan siquiera en aquel momento, pues con algunas empresas más pioneras o empresas grandes, con equipos de innovación relevantes, ¿no? IBM y con trayectoria. Sí, IBM como fabricante. Claro, exacto. ¿No? Pero estoy hablando pues como Petronor o el BBVA, claro, o Iberdrola, ¿no? Que al final pues son grandes players que ellos van, claro, exactamente, que van por delante y que tienen equipos de innovación y proyectos además aquí, pues por ejemplo Iberdrola con el centro de redes inteligentes de Smart Grid, el BBVA pues con todo lo que es el equipo de BBVA Next, que está en la torre BAT, ¿no? Que tiene ese componente tecnológico, sí, ¿no? Con Petronor, que además está en el EIC, en el Energy Intelligence Center, ¿no? Que también tiene, digamos que son todos esos laboratorios orientados a la innovación, o con el AIC, ¿no? En el entorno de la automoción. Por ejemplo, para el vehículo autónomo, las tecnologías cuánticas pues tienen un potencial increíble, porque el vehículo autónomo necesita real time. Puede ser, podemos ir por sensórica. A veces no va tanto, no hay algunos planteamientos que no van tan ligadas a la sensórica, pero tiene que ser, en tiempo real, por supuestísimo. Pero claro, comunicaciones carretera, coche, coche con vehículo, ¿no? Porque claro, no necesariamente coche, sí, ¿no? Que se entiende con... Pero ahí sí se ve que el despliegue va a ser real, porque claro, ese dispositivo físicamente ya responde a un procesamiento millones de veces más capaz que el actual, que se monta on-premise en el software del vehículo. Por lo tanto, la capacidad de reacción y razonamiento es instantánea. Hay cero latency. Y luego ya con la telecomunicación en cero latency ya sería, el sumum. Sí, ahí luego, pues ya entramos además en otro reto, ¿no? Porque dices, bien, pues en entornos, digamos, de comunicaciones de rango terrestre, vale, lo podemos solucionar, pero cuando ya pasamos a entornos en el que lo terrestre pues puede fallar, pues hay que conectarlo con el satelital. Hay toma de decisiones también. El satelital, por ejemplo, también en Vizcaya, pues con empresas como Sener. O sea, es decir, la verdad es que yo creo que además tenemos un contexto ideal. Y Satlantis ahora, también, con quienes trabajamos, GeoAI, que es una startup también que trabaja con datos geoespaciales, con la que estamos trabajando. O sea, que a nivel, digamos, de las grandes corporaciones, con sus redes, digamos, ¿no? con sus redes de ecosistemas de relación, proveedores y demás, que eso es fundamental, ¿no? 100%. Porque siempre trabajas, nos pasa a nosotros, yo siempre digo, nosotros sin nuestros partners no vamos a ningún sitio, ¿no? Startups, todo ese ecosistema y en sectores súper relevantes en los que las tecnologías cuánticas pueden tener un gran impacto, y las tenemos aquí. Y están dispuestas, además, porque lo estamos viendo. Y hay grandes players también, ¿no? Telefónica está entrando, Microsoft, está todo el mundo viniendo. Sí, a ver, no sé si ahora que dices viniendo,
No sé si han venido, hemos ido a buscarlas. Sí, es verdad, eso lo dijo Valentín, tienes razón, sí. No, Sí, y ahí, cierto. mira, muy bueno. No suelo pecar de bilbaína porque además no lo soy. Pero hay que decirlo. Pero tengo que decir que la contribución que Vizcaya está teniendo a crear, a configurar, a estructurar un sector en este sentido, y no estoy hablando del conocimiento, digamos a nivel más de conocimiento, sino lo que es el sector. Sí, la acción, a que se vaya estructurando, a que vayamos también influenciando o traccionando el que las empresas, los fabricantes sepan cómo vender. Y divulgar también, claro. El producto. A nosotros nos pasó, ¿no? Y volvemos al 18, dijimos, vale, estamos interesados, queremos tener acceso, queremos tener acuerdos de colaboración, también comercial, con en torno a estas infraestructuras digitales. Dicen que nosotros no las vendemos. Las estamos utilizando para nuestro research y para proyectos de research, pero no las vendemos. Pues ahí generas industria. Claro, y entonces dijimos, bueno, pues piensa cómo te las puedo comprar yo. ¿Esto cómo se compra? Qué invisible es todo este trabajo, porque son redes de acciones como muy de base que pueden transformar a empresas al cabo de unos años. Sí, y entonces, pues empezamos así, empezamos con una colaboración y en estos momentos en Vizcaya pues el ecosistema, que son empresas, centros tecnológicos, universidades, empresas de todo tamaño, pueden acceder a 14 infraestructuras de computación de distinta índole, porque también en la parte en lo que es la infraestructura de computación estamos en esa fase que tú la recordarás de que era beta VHS 2000 incluso, ¿no? Y claro, ¿quién iba a predominar? Pues mira, pues al final, con los años, pues aquello desapareció, ¿no? Total. Pero tuvieron un impacto altísimo, ¿no? En el ámbito en el mundo audiovisual. Pero no estaba claro quién iba a predominar. Son tecnologías que van emergiendo, se van utilizando y se encuentran. Sí, no se sabe, no es exactamente lo mismo porque CD-ROM, es verdad que antes. sí. Porque en este caso, en el caso de la computación cuántica, igual algunos planteamientos funcionan mejor para un tipo de problemas y otros se comportarán mejor para otro tipo de problema. Pero bueno, ahí, quiero decir, yo ahí sí que no tengo respuestas porque todavía no las hay, ¿no? Pero para nosotros sí que era importante contar con estas infraestructuras y ponerlas a disposición del ecosistema precisamente para ver dónde encuentras en función de tu necesidad esa ventaja cuántica, ¿no? Y luego, ya pasamos a retos a futuro, que es y luego cómo la haces escalable, porque eso ya será en la siguiente fase. Pero bueno, por el momento vamos a empezar con acelerar la adopción de las tecnologías cuánticas por parte de empresas, entidades, centros, desarrollar capacidades, porque hace falta desarrollar pues muchas capacidades. Sí, falta talento para eso, claro. Sí, bueno, y no sé si falta talento o hay que preparar el talento existente. Sí, reskilling. Eso es. También es verdad que como ha estado... se han desarrollado en un entorno muy de ciencia, la terminología... asusta un poco, ¿no? Es decir, luego lo tienes que poner con el responsable de producción. Sí, de producción digo por uno, pero vamos, o con el de marketing, ¿no? Y entonces, claro, esos mundos, entonces ahí también... Esa es la famosa transferencia, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo, ¿no? Pasamos a ese TRL de implementación ya avanzado, del 6 al 9, hay que implementar, hay que estar en el mercado y no puede sonar como algo, ¿no? que suena chino, sino que realmente se traduzca tanto en producción como en marketing, es decir, que se vaya
haciéndose esa transferencia hacia negocio, que es lo que tú estás diciendo, porque es un reto también a nivel global, ¿eh? Porque sí, el problema de negocio lo conoce el del negocio. Claro, pero exacto. Pero, por ejemplo, en el MIT, que salen patentes, ¿no? 60.000 al año, que es una burrada de patentes al año, y la transferencia tecnológica se acelera porque luego tienen alumni, alumni tiene un fondo, ese fondo, obviamente, bueno, aquí también, ¿no? Y todos, aquí hay también fondos. Eso acelera la transferencia hacia negocio. Y ahí aparece producto y ya nacen startups. Sí. Pero claramente lo que dices tú, pensamiento de empezar a pensar fondos en crear empresas cuánticas. O al menos un reskilling hacia eso, de clásico a cuántico. Eso es. Aquí, bueno, también, o sea, en ese proceso, digamos, de aceleración el que estamos induciendo, y que ya decía que la respuesta de las empresas que estamos teniendo, pues la verdad es que es apasionante. Buena palabra. Es bonita. Pero en paralelo, o sea, quiero decir, aparte de poner los casos de uso, porque generalmente suelen ser, pues bueno, pues se lanzan desde los equipos que están más próximos a innovación, pero luego, digamos que hay que trabajar en paralelo con los equipos que esa innovación la van a llevar a término en las propias empresas. Claro. Con lo cual, pero bueno, aquí con las universidades o con iniciativas, por ejemplo, como Urduliz 42, ya digamos que también es otra de las patas en las que hemos ido trabajando, conscientes de que hay que ir desarrollando esas capacidades. Para empezar, para conocer el potencial, para conocer cómo funcionan. Hay esa Telefónica también apoyando, ¿no? Sí, el proyecto. Sí. Claro. O sea, que esos son los players que tú decías que sin ellos es imposible, ¿no? Porque se van moviendo diferentes intereses y hay que reunirlos, que también eso es relevante, porque conseguir reunir todos esos intereses que tengan luego de forma incipiente el interés de ir convertirlo en una industria requiere mucha inversión también. Es decir, riesgo, ¿no? Sí, a ver, como toda tecnología emergente, pues bueno, pues es decir, hay una apuesta. Exacto. Hay una apuesta. Y lo que comentábamos, luego además las cuestiones se recolocan, hay que reajustar. Lo que no funciona, pues bueno, no digo desecharlo porque igual no funciona, dejarlo en el congelador en un momento dado, para retomarlo en otro, porque igual no es su momento. Exacto. Entonces, o sea, aquí estamos en una fase de inversión clarísimamente, ¿no? Y en toda inversión, pues hay algunas cosas que funcionarán a la primera, las que menos, como en todos los casos, y habrá otras cuestiones que no funcionarán, pero no pasa nada. Quiero decir que la otra alternativa es esperar a que otros se muevan y luego intentar ponerte al día. Ahí no hay dominancia, ¿no? Porque no domina. Y bueno, te pierdes. Y eso sí que es un riesgo. Efectivamente. Para mí eso sí que es un riesgo. Bueno, un privado se lo puede permitir, pero igual quizás el conjunto ya más de la sociedad, igual no. Ahí estaría como sí, esa bueno, parte un privado se lo puede permitir. Bueno, entre comillas, yo no lo permito, vamos, yo me lanzaría. Entre comillas. Pero suele pasar, es más, a veces hay unas reticencias también por ciertas inercias o por tablas de amortizaciones en las innovaciones, también tradicionalmente tardan 10, 15 años en amortizarse muchas veces, y hay empresas que dicen, no, yo hasta que no amortice no vuelvo a invertir, por ejemplo. Bueno, cada uno exactamente, cada uno tiene y también el impacto, o sea, no en todos los negocios la innovación o ser punta de lanza tecnológica tiene el mismo impacto. Exacto. Cada uno tiene su situación, pero desde luego de todos estos sectores que hemos estado hablando, son sectores que lo tienen clarísimo, que ellos tienen que estar, que la innovación para ellos es fundamental, y sobre todo pues eso, pues en temas de procesamiento, de optimización, de simulación. Claro, simulación lo mencionas, quizás por hacer ahí un matiz. Sí. Claro, simular significa, por ejemplo, ayer leí un artículo que hicieron que en un escenario, para un nuevo material, evolucionaron 5.000 años en ese modelo, 5.000 años, y descubrieron
o sea, un nuevo material, ¿no? En esos 5.000 años futuros, que en realidad es un escenario sintético para intentar llegar a esas conclusiones que el tiempo humano sería, ¿no? Esperar 5.000 años. Sí. Y esto rompe el paradigma también de ese infinito, ¿no? Que entras en el factor infinito. Porque la cuántica te propone pues un infinito de todo. Bueno, no sé si propone un infinito de todo. No, Ver, no sé si... Me gusta. Yo no sé, no diría que... De todas las... o sea, con todas las variables y todas las opciones es mucho más eficiente en analizarlas de manera viable y solvente para una toma de decisiones en el tiempo necesario. Pero no creo que sean infinitas las opciones. No tienen por qué serlo. Pero no es determinista. Claro. Pero, o sea, el contexto no determinista, pues un contexto cuántico no determinista, porque todo sucede y no sucede a la vez. Pero claro, sí que es cierto lo que dices tú, de que lo que hace es posicionarte en la mejor decisión. Sí, porque tiene, digamos, también la capacidad de desechar lo que viene, lo que va viendo que es malo, vamos a decir, lo que no es correcto. O sea, que nos va a ayudar mucho a limpiar lo no correcto. Debería. Claro. Yo no me atrevo a decir que lo vaya a hacer, Sí. Bueno, obviamente ambos decimos, ¿no? Sí. Antes de abrir la grabación, que decíamos, bueno, no expertos en cuántica, José Ignacio Latorre mismo lo dice, que es el investigador más renombrado del mundo. Entonces, sí, por favor, que quede claro. Eso es, hacer disclaimer ahí, porque sí que es cierto que hay mucha conjetura, ¿no? En este tipo de debates, que hay que elevarlos a público, porque conjeturar es sano, es socrático, porque el debate socrático debe existir y no hay que tener miedo a la opinión, pero sí que es cierto que nadie, absolutamente ningún humano... Yo desde luego no. Pero es que te lo dicen ellos mismos, el de Datum Blog también, el Javier Santolaya. Todos dicen, mira, yo vengo de estudiar en el CERN, de aplicar, de estar en el proyecto de la partícula de Dios, 8 años y no lo entiendo. Así que a todo el resto nos queda pues conjeturar. Eso es levemente. Levemente, con prudencia. Y con prudencia. Por terminar, Nerea, ¿qué quieres dejar, en el aire? Volveremos a tener otros diálogos, porque yo creo que me gusta mucho el perfil que tiene. ¿No habías grabado nunca esto? ¿Nunca habías hecho? O sea, me encanta el formato podcast y lo estoy viendo en otros como un fenómeno en el que personas que tienen una capacidad increíble de contar cosas increíbles que no estáis haciéndolo. Entonces, bueno, yo encantadísimo de volver a charlar N veces contigo de todo esto, porque tendrás muchos proyectos ahí que relevar, o los que puedas, obviamente. Muy bien, pues yo, te tomo la palabra y la invitación. Agradeceros y bueno, por ponérmelo tan fácil en esta primera vez. Pues, bautismo de podcast. Pues sales con sobresaliente. Muchísimas gracias. Y bueno, espero que en todo este camino que tienes, ¿no? Junto con todo el equipo en Lantic, ¿cuántos sois? Somos ahora unos 220. Wow. Claro, eso coordinando a muchas más personas, claro. Sí, eso es. Claro. O sea, nosotros, lo que comentaba antes, siempre hemos trabajado en esa colaboración público-privada, porque además nuestros proyectos pues también van cambiando a lo largo de los años, los perfiles que necesitamos, y entonces pues bueno, pues tenemos una red de partners fundamental que te diría que es de más de 1.000 personas, así haciendo una prox, o sea, de continuo, quiero decir, van cambiando, porque no son siempre las mismas 1.000 personas, pero bueno, más de 1.000 personas que de una manera u otra. Porque nosotros además llevamos, o sea, no solo el desarrollo de las aplicaciones, sino que llevamos la operación, la ciberseguridad, las infraestructuras. Son contratos gigantes, son contratos fuertes esos, claro, porque hay mucha gente implicada, roles que tienes que también tener constantemente, ¿no? Actualizados. Ese SOC que decías y el NOC, me eso imagino también que hay que tener para dar respuesta a todo eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Continuamos entonces. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí en esta tertulia súper interesante. Continuaremos trayendo contenido de esta calidad y sorprendiéndonos también con personas. Y por terminar también, claro, Nerea, te has animado a hablar algo que normalmente no sé por qué me está pasando mucho, ¿no? De personas que tienen como un rol muy significativo, dar el paso en redes sociales puede avanzar mucho en que la gente tenga más conciencia rápido de qué se está haciendo.
Y yo creo que eso ahí tiene un valor social muy, muy fuerte. Así que te agradezco nuevamente. Muchas gracias.